Hola, muy buenos días. Un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. Saludamos también a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República. También por señal abierta 6.1 y por YouTube. 10 grados tenemos en estos momentos en Capital. La sensación térmica es un poquito más baja porque está haciendo frío y ya repasamos el pronóstico de meteorología para las próximas horas, que ya les adelanto viene de frío en este otoño. 6 y 14 grados las temperaturas extremas previstas para esta jornada. El cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto. Así va a cerrar el 17 de mayo. Mañana 18, 6 y 14, prácticamente copiado el pronóstico, pero atención porque puede haber alguna precipitación según indica meteorología. Esto es por lo menos para el área metropolitana. Las lluvias se alejan un poquito más el domingo, que las temperaturas también van a estar bajas. Fíjense la mínima para este otoño, 5 grados, la mínima 14 grados, la máxima. El cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto también, pero sin lluvias. Tenemos muchísimos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, muchos de ellos políticos, pero también hay de otros rubros. Por ejemplo, el gobierno va a rechazar la compra de la empresa brasileña Minerva Food de 3 frigoríficos de Marfrig en base al estudio de la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, un proceso que viene ya desde hace varios meses. Bueno, finalmente se conoció esta resolución. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. El Frente Amplio finalmente denunció ante la Corte Electoral al precandidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, por entender que violó la ley de regulación de la publicidad electoral. ¿Se acuerdan de esa publicidad, esa propaganda de casi 5 minutos que se emitió durante un par de días en medios nacionales? El fiscal Leonardo Morales va a investigar el vínculo entre Romina Celeste Papazo y el militante nacionalista Pablo López Gamio, que, bueno, dice ser abogado y se comunicaba con Gustavo Penades un año antes y hablaba de una denuncia falsa contra Yamandú Orsi. Esto se está investigando. El sindicato de las radios públicas pide aplazar la mudanza de donde hoy se encuentran, allí en la calle Sarandí, a contenedores donde está Canal 5, allí sobre Boulevard Artigas, que además están en obra y dice que no tienen las condiciones para albergar el funcionamiento de las radios del Estado. La directora general de Educación Secundaria, Jennifer Cherro, dijo que debería realizarse una campaña de concientización a adolescentes sobre los riesgos de consumir energizantes. Esto además se dio en el marco de un trabajo, un informe sobre el consumo de sustancias por parte de adolescentes que se realizó en las últimas horas. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando con el director nacional de emergencias que encabeza el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE. Estamos hablando de Santiago Caramés para hablar cómo está la situación en estos momentos de las personas que están en zonas inundables por la crecida de ríos. Son más de 3.000 las personas que hoy se encuentran fuera de sus casas, pero no es el único riesgo que puede llegar a afrontar Uruguay, riesgo climático o de otro tipo. Pasamos hace poquito lo que tiene que ver con la pandemia de COVID-19. Bueno, varios temas van a estar sobre la mesa sobre las 8:30 de la mañana con el director nacional de emergencias. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo? Con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no, @IMTránsito, @MBD Transporte, para seguir en tiempo real en las redes sociales cualquier cambio en la circulación. De todos modos, les dejamos algunos adelantos. Pablo de María, entre Rivera y Rodó, va a estar cortado hasta las 3 de la tarde por trabajos de llenado de hormigón. Camino Chacarita de los Padres, entre Carlos Estrada y pasaje vehicular, va a estar cortado hasta las 2:30 de la tarde por trabajos viales que se desarrollan en el lugar. A una entre Eduardo Acevedo y Jackson, el corte será hasta el mediodía por trabajos de carga y descarga. Avenida Pedro de Mendoza, entre Camino Domingo Arena y Capitán Tula, el corte será desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y por último, Quijote, entre Colorado y Lucas Piris, se va a extender el corte en esa calle hasta el 24 de mayo.
Está transitada las calles de Montevideo por lo que estábamos viendo en pantalla. Y bueno, comenzando el desarrollo informativo, les decimos que finalmente el gobierno rechazó la compra de Minerva Food, de 3 frigoríficos de Marfrig, en base al estudio de la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas. La posibilidad de la compra por parte de la empresa había recibido críticas de varios sectores, que de concretarse además abarcaría el 45% de la faena de nuestro país. El grupo empresarial brasileño saudí Minerva Food había decidido en 2023 comprar los 3 frigoríficos de Marfrig, ubicados en Colonia, Salto y San José, que faenan 18% de la producción nacional. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, encargada de controlar y sancionar las prácticas anticompetitivas en el país, determinó que esa compra habría generado una concentración del mercado. Minerva habría acaparado 45% de la faena vacuna del país. A partir de la resolución del Poder Ejecutivo, que se publicará en las próximas horas, la empresa brasileña podrá apelar la decisión. La posible adquisición había recibido críticas por parte del gobierno y la oposición, además de las gremiales agropecuarias. El presidente del Instituto Nacional de Carnes, Conrado Ferber, había expresado que la adquisición de Minerva no aportaba a un mercado que en nuestro país es bastante claro y equilibrado, y que la compra sería absolutamente distorsionante y un riesgo en el principal negocio del país. El 16 de agosto de 2023 y tras 10 meses de analizar el caso, la Comisión de Defensa de la Competencia avaló la compra de BPU de Durazno a la empresa japonesa NH Food, pese a las críticas recibidas. La comisión entendió que el riesgo monopólico era bajo al no modificar sustancialmente al mercado. En ese momento, Minerva pasó a controlar 26% del mercado, manteniéndose Marfrig como segundo competidor con el 25%. De esta manera, 2 grupos pasaron a dominar más de la mitad de la faena, estando el resto dividido en 4 empresas. La Intendencia de Montevideo aseguró que está capacitando al personal de la nueva flota de camiones de recolección de basuras que compró ante las críticas del edil nacionalista Javier Barrios Bove, que dijo que no había personal calificado para tripular la nueva flota. El edil nacionalista Javier Barrios Bove criticó a la Intendencia de Montevideo por la adquisición de camiones de basura que, según dijo, no pueden llevar a la tripulación necesaria. En un video difundido en su cuenta de X, señaló que los vehículos fueron entregados a la comuna en septiembre de 2023 y aún no fueron utilizados. La Intendencia realizó una conferencia de prensa para explicar la situación. Estos camiones fueron recibidos formalmente a fines de abril, entre el 29 y el 30 de abril, y se empezaron a recibir físicamente, digamos, tenemos 7 recepcionados, algunos en el lugar donde se tomaron esas imágenes, a partir de hace cerca de 2 semanas. Estos camiones, el personal afectado a las tareas está en un proceso de capacitación y fueron camiones que se adquirieron en el marco de un proceso competitivo, comprados asociados al fideicomiso a Montevideo Se Adelanta. Obviamente hay un montón de requerimientos en el pliego, se verificaron todos esos requerimientos, los vehículos están homologados, cuentan con las homologaciones tanto de los ministerios, Ministerio de Transporte, Ministerio de Industria, tienen inspección técnica vehicular y han sido empadronados además por la Intendencia de Montevideo para 3 personas, contando además con todas las memorias, los ensayos técnicos por parte del fabricante. Las 3 personas van sentadas y nosotros somos una institución pública, además tiene todos sus protocolos regulados. En realidad esa evaluación la hacen los técnicos de salud ocupacional de la Intendencia, que establecerán algunas condiciones adicionales o no para el trabajo de los funcionarios, pero están habilitados para 3 personas. Garagorri señaló que si bien ADEOM tiene molestias, esto se tratará en los ámbitos de discusión correspondientes. El Frente Amplio finalmente denunció al precandidato nacionalista Álvaro Delgado por entender que violó la ley de regulación de publicidad electoral. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que se está subestimando la inteligencia de la ciudadanía. Nosotros ahora presentamos la denuncia y es la Corte Electoral la que va a fallar. Que no tenga condena no implica que no sea una condena de la Corte a un hecho que desde nuestro punto de vista es ilegítimo. ¿Qué espera concretamente que haga la Corte? Y que efectivamente observe a Delgado. Que le pida que no emita más spots. Y bueno, es lo que debería hacer. Delgado debería autorregularse. El Partido Nacional firmó el acuerdo con APU de hacer una campaña basada en actitudes regladas por las leyes y por la falta de noticias falsas. Violentar las leyes es parte de no cumplir con una sana campaña electoral. Si usted convoca un acto, no violenta la ley. En este caso, claramente no hay una convocatoria a un acto, claramente es un spot de campaña política
Claramente hay una campaña... El delegado dice que convoca a leer el programa. ¿Qué diferencia habría con convocar un acto? Pero la ley es la ley. Usted hace 4 minutos y medio y al final pone unas letritas que dice para entrar a ver el programa entre a la página web tal. Mire que la inteligencia de los uruguayos es bastante superior a la subestimación que Delgado está haciendo del tema. La fiscal Sabrina Flores tiene al menos 15 líneas de trabajo diferentes a raíz de la investigación que surgen de los chats del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano y que hasta el momento además solo ha podido leer 20% de estos chats. Según supo MBD Noticias, la fiscal que investiga el caso de Alejandro Astesiano tras la salida de Gabriela Fossati, Sabrina Flores, tiene al menos 15 líneas de investigación en la causa que comenzó en septiembre de 2022, que deriva de la trama de pasaportes rusos. Desde que está al frente de la investigación, ha leído apenas un 20% de los chats que estaban en el celular del ex custodio presidencial, que incluyen diálogos, audios, fotos y videos. A su vez, la fiscal también tiene que seguir los casos que están en el turno 12 de flagrancia, a diferencia de Gabriela Fossati, quien, mientras estuvo al frente de la causa Astesiano, no se encargó de otros casos. El ex jefe de custodia presidencial fue condenado en marzo de 2023 tras llegar a un acuerdo abreviado por asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias a 4 años y medio de prisión. También se le aplicó una multa de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por 4 años. Astesiano continúa preso en una chacra en la cárcel de Florida y fue trasladado a una zona de mínima seguridad por buena conducta. También accedió en 2 ocasiones a salidas transitorias fuera de la cárcel. Y seguimos en tema porque finalmente se imputó al abogado Álvaro Fernández y a su esposa en la causa que investiga la entrega ilegal de pasaportes a ciudadanos rusos por falsificar el estado civil y el nacimiento y proveer de documentación falsa para obtener los pasaportes nacionales. El acuerdo abreviado estipulado por la fiscal Sabrina Flores implica que las 2 personas deberán realizar servicios comunitarios, ya que cumplieron 1 año y 3 meses de prisión mientras se investigaba la causa. Tras un acuerdo abreviado, la Fiscalía Penal de Flagrancia de 12º turno, a cargo de la fiscal Sabrina Flores, condenó al escribano Álvaro Fernández y a su esposa por delito continuado de suposición de estado civil, agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir. La imputación implica una pena de 2 años de prisión, con cumplimiento efectivo de 11 meses y 14 días. Pero Fernández y su esposa no volverán a prisión, ya que pasaron 1 año y 3 meses detenidos mientras se investigaba su participación en el caso. A la pareja del escribano se la condenó como coautora de un delito continuado de suposición de estado civil agravado en concurrencia fuera de la reiteración y autora de un delito de asociación para delinquir a la pena de 22 meses con cumplimiento efectivo de 10 meses y 23 días. La pareja cumplirá el resto de la condena en régimen de libertad a prueba, con servicios comunitarios durante 3 meses con una carga semanal de 6 horas. Además deberán fijar residencia y presentarse semanalmente en la seccional policial del domicilio fijado. Fernández junto con su esposa gestionaron las partidas adulteradas en las que se aseguraba que sus clientes rusos tenían parentesco con ciudadanos uruguayos para acceder a documentos. En la maniobra estaban involucrados el ciudadano ruso Alexei Silvaev, quien proveía clientes al escribano y acordaba el precio de los documentos, y el ex encargado de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, quien vinculaba al escribano con funcionarios públicos para tramitar la documentación. El fiscal Leonardo Morales investigará el vínculo entre Romina Celeste Papazo y López Gamio por supuestas conversaciones que mantuvo con el ex senador Gustavo Penades por una denuncia falsa contra Yamandú Orsi. Este jueves, Pablo López Gamio, quien dice ser miembro del ilustre Colegio de Abogados de Islas Baleares, se refirió al caso Penades en diálogo con Radio Sarandí. Aseguró tener la convicción de que Gustavo Penades es inocente en la causa por la que está imputado por abuso de menores. López Gamio se hizo pasar varias veces por abogado en nuestro país, incluso redactando escritos, aunque no está habilitado para ejercer. El fiscal de flagrancia, Leonardo Morales, fue designado para investigar el vínculo entre Romina Celeste y Pablo López Gamio por un eventual delito de calumnia contra el fiscal Rodrigo Morosoli, a quien Romina Celeste denunció en 2023 una causa que fue archivada. También López Gamio será investigado por usurpación de título. Esta semana, según divulgó el periodista Eduardo Preve, se conocieron algunos de los chats que Gamio tenía con Gustavo Penades. Uno de ellos data de julio de 2023, donde ambos hablaban de una denuncia a Orsi.
Bueno, juntamos suficiente prueba. Dentro de la estupidez que parece ser el TikTok, hizo claras amenazas de muerte, violación del artículo 92 de la ley 19.580, que ya está embanderada, y haré pública la denuncia de pedofilia que hizo a Orsi. Presentaré escritos a la OSLA, a Morosoli y al juzgado de Sione, decía uno de los chats. De la extracción del celular de Penades surge la información que López Gamio informaba al ex senador y a su abogado los movimientos de Romina Celeste en redes y sus charlas con ella. La Facultad de Información y Comunicación expresó su preocupación y también rechazo por el proyecto de ley aprobado por el Senado de la República de la Ley de Medios y además calificó de un tratamiento apresurado de la iniciativa. La declaración del organismo también establece que en caso de que la Cámara Baja también apruebe el proyecto, habrá un retroceso importante en materia de derechos humanos y libertad de expresión. Este texto que trabajamos ayer fue aprobado por unanimidad por todo el claustro y de hecho contó con el visto bueno de las dos agrupaciones estudiantiles, tanto de la FEU como de la CGU, lo que demuestra la mirada profesional y académica consensuada que hay al respecto de la grave amenaza que implica esta propuesta legislativa. Además de ser un texto que constituye una amenaza en varios planos de lo que tiene que ver con la legislación en comunicación, también habla de una muy mala técnica legislativa que de ninguna manera da garantías institucionales y que también agrava la amenaza democrática que este proceso termina consolidando. En el artículo 72 del Derecho de los Ciudadanos, la nueva ley dispone que los servicios de difusión deben de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término. Tal vez la principal alarma por estas horas está puesta en este artículo 72, aditivo, que no tuvo el más mínimo tratamiento serio, que lo que hace es establecer profundas amenazas a la libertad de expresión para los medios de comunicación en nuestro país. Estamos hablando de una amenaza en términos de libertad de expresión sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Nuevamente las políticas de comunicación, en vez de ser tratadas seriamente, terminan siendo un botín de negociación electoral. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de las Radios Públicas pide aplazar la mudanza de donde se encuentran ahora a el predio de Canal 5, donde se ubicarían en unos contenedores aún en construcción. Los trabajadores indican que aún no está terminado el acondicionamiento de estos contenedores, lo cual podría afectar la calidad del servicio que prestan, un servicio a la audiencia, hasta que no termine por lo menos su construcción. El diálogo siempre estuvo, siempre hemos estado hablando. Lo que nos sorprendió fue que se nos anunció que iba a ser la inminencia, de la mudanza, porque a nuestra vista está que los estudios no están completos, o sea, no están en el 100% de lo que nosotros consideramos que tiene que estar. Faltan muchos meses de obra todavía, nos vamos a mudar a un lugar que todavía tiene partes que están en construcción y durante muchos meses vamos a estar en condiciones con muy poco espacio para poder operar como corresponde, ¿verdad? O sea, nosotros lo que estamos preocupados es por poder brindar el servicio de calidad que se merece la población. Y vamos a hablar de otros temas y vamos a hablar de lo que son el consumo de energizantes por parte de adolescentes. La Junta Nacional de Drogas advierte por el aumento de consumo de bebidas energizantes y también recomiendan a los adultos que hablen con sus hijos para evitar estas prácticas que contribuyen además a disminuir las horas de descanso. La toxicóloga Alba Negrín manifestó su preocupación por la cantidad de cafeína, de aminoácidos y también azúcares que contienen estas bebidas energizantes y explicó que hay que evitar los riesgos de asociarlas con sustancias como el alcohol y consumirlas a temprana edad. Hay que estar atentos a saber el uso, la cantidad que se usa y para qué, porque a veces también se las confunde con bebidas isotónicas, como aquellas que aportan sales, iones, que sí, esas pueden estar
indicadas para una práctica deportiva. Y sin embargo las bebidas energizantes no, porque la cafeína uno de los efectos que produce es que en definitiva la cafeína promueve la diuresis, es decir, la micción, y favorece lo que sería la deshidratación. Es decir, en realidad en una práctica deportiva ninguna bebida con mucha cafeína estaría indicada. Y además en lo que es el escenario de juego de este grupo etario, ¿no?, de los chiquilines de 12, 13, 14 años, que tiene que ver con muchas horas despiertos, en un periodo que es época de clases, que hay que prestarle una mirada no solo a la sustancia, sino a todo eso otro donde está también puesta la sustancia, ¿no? Esas prácticas que contribuyen a disminuir las horas de descanso. Y en el mismo sentido iba la directora general de secundaria, Jennifer Cherro, que dijo que debería realizarse una campaña justamente para evitar que los adolescentes puedan consumir y por lo menos que conozcan los riesgos de consumir estas bebidas energizantes. Se reivindicó el rol de la educación para transmitir hábitos saludables e informó que se está trabajando en un plan de trabajo del consumo de drogas. Sabemos que está en la sociedad instalada, sabemos que está muchas veces tocando la puerta de los centros educativos, porque los centros educativos abrimos las puertas y abrimos la puerta a toda la realidad de la sociedad. Y tendremos que estar atentos, obviamente, para trabajar con la Junta Nacional de Drogas y con quien corresponda, porque me parece que esto es en equipo, es interinstitucional. Empezamos ayer con un material que ahora va a llegar a todos los centros educativos en forma impresa. Y más allá de eso ya estamos manteniendo reuniones desde el nivel de Codicen y de los subsistemas para ir haciendo un plan de actuación donde vayamos atendiendo por zonas. Porque todos los días están pasando hechos que no serían correctos que pasaran, a veces no son dentro del liceo, son fuera del liceo, pero terminan repercutiendo en la comunidad educativa sin duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las sustancias como los energizantes, que están muy extendido el consumo entre los adolescentes y son sustancias legales? ¿Se puede ir contra eso? Bueno, tendremos que tener el encuentro con las autoridades pertinentes, porque por más que esté permitido, si es algo que está haciendo daño a la sociedad y sobre todo a nuestros jóvenes, que claro, ellos tienen, digamos, una vida joven, vital, y de repente necesitan ese tipo de cuestiones para hacer cargo a todas sus responsabilidades, pero si no está siendo sano hay que poner un tope en esas cosas, ¿no? Hay que por lo menos poner una campaña de concientización. Y vamos a otros temas porque la politóloga e investigadora Natalia Carrau se refirió a este pedido de arbitraje del Estado uruguayo de parte de un accionista mayoritario de Montecón, operadora portuaria, que evidencia un problema en el contrato firmado en 2021 que extendió la concesión de la terminal portuaria a la empresa Catonatí, a la firma TCP. Señaló que si el Estado pierde en ese arbitraje, Catonatí, que controla la mayoría accionaria de la terminal Cuenca del Plata, también podría demandar al país. Actualmente son 2 las demandas de arbitraje internacional en contra del Estado uruguayo a manos de los socios de Montecón, la empresa que se vio perjudicada con el acuerdo que el gobierno firmó con la empresa belga Catunasi y permite la concesión del puerto de Montevideo por 58 años. Natalia Carrau recordó que se trata de una soberanía externa de las fronteras del país y que estos procesos son largos, con altos costos. Habitualmente decimos que el país gana o el país pierde cuando sale un laudo que es favorable a una parte o a la otra, pero en realidad hay que poder ver cuáles son los costos encubiertos, invisibles o invisibilizados, mejor dicho, de este tipo de sistema, ¿no? Y que, bueno, hay costos de representación, hay costos también que tienen que ver con el enfriamiento regulatorio, que lo pudimos ver en el caso de la política de control del tabaco. Carrau también señaló que el problema está en el acuerdo que el Estado firma con Catunasi. Por lo general hacen que se reviertan las políticas que afectaron la inversión, la libertad de comercio, la propiedad o la propiedad intelectual, como fue en el caso de Philip Morris, que fue eso lo que alegó la empresa, y se obliga al Estado a que reviertan esas políticas. Por eso decimos que es una parajusticia, ¿no? Por eso decimos que es violatorio de alguna manera de la soberanía y de la potestad regulatoria del Estado, porque hace que un tribunal internacional y abogados
abogados externos, equipos de abogados en donde circulan muchos intereses, ¿no? Y un poder económico importante, obligan a un Estado a retroceder en alguna política o acuerdo. Es cierto que en materia portuaria esto no fue una política pública, sí fue una política pública el manejo de la terminal. Catoen Natié también amenazó con demandar al Estado uruguayo, ¿no? Y es probable que si pierde este juicio, si el Estado uruguayo pierde este juicio, sea Catoen Natié la que demande al Estado uruguayo por revertir esa política. Y lo estamos viendo desde hace algunas semanas, las inundaciones en Río Grande do Sul y la repercusión que tienen en nuestro país. Una de las aristas las trae nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Buen viernes para todos. Exactamente, siguiendo el tema que tú anuncias, nos encontramos en la carnicería tradicional de Belvedere, porque por el mes de mayo se van a estar lanzando promociones atendiendo esta situación de las inundaciones en Brasil, que prevén un posible desabastecimiento de los productos porque no pueden llegar los camiones a dejar la mercadería a nuestro país, y de alguna manera la Unión de Vendedores de Carne intenta paliar esta situación y estamos con su presidente Heber Falero. Gracias por estos minutos. Heber, ¿de qué cortes se tratan y de qué promociones estamos hablando? Bueno, buenos días. Tenemos en promoción el peseto a 2.98, que es un precio muy competitivo, es casi un 40% menos de lo que lo vendemos normalmente. Y después tenemos la silla de cordero, que es un corte que no se ve mucho, que es un sobrante de exportación, pero que es muy bueno como para hacer comidas de olla, guiso y otro tipo de comidas, que es una carne económica y muy sabrosa y que queda muy buena en olla, ¿no? ¿Cuándo prevén que se pueda empezar a ver este desabastecimiento y en qué productos, por ejemplo? Bueno, la verdad es que hay que ver cómo evoluciona la situación en Río Grande do Sul, no sé, ayer había empezado a bajar un poco las aguas, posiblemente se solucione pronto, pero si no pasa esto, indudablemente va a empezar a escasear la mercadería, principalmente el cerdo, ¿no? Porque lo que es carne vacuna, tenemos la carne nacional que no está muy diferenciada de precio de la brasilera. Ahora en el cerdo sí, en el cerdo tenemos una diferencia muy grande de precio, aparte lo que se está vendiendo de bondiola es imposible que lo cubra la industria nacional, ¿no? Y el precio que viene la bondiola, hoy por hoy es uno de los cortes más populares en los barrios de poco poder adquisitivo. Se está vendiendo muchísima bondiola porque es un corte que la verdad se puede hacer cualquier tipo de comida, es sabroso, aparte es una carne buena. Ahora como hay un precio competitivo, la gente no le da el valor que tiene. Yo me acuerdo cuando empecé de carnicero, una bondiola era un artículo de lujo, se comía en las fiestas, o hoy en día todo el mundo puede consumir bondiola y bueno, y si escasea lo vamos a notar, porque en la carnicería es un renglón importante, ¿no? ¿Cuánto ayuda al bolsillo de los uruguayos este tipo de promociones? ¿Vienen en busca de bajos precios o buscan todavía calidad? No, es que es carne de buena calidad y a bajo precio. Nosotros lo que tratamos es de defender al carnicero chico, que estas cosas por sí solo no las puede hacer. Entonces nosotros nos unimos y negociamos con los abastecedores, negociamos un precio, que nos den un precio, aparte nosotros ponemos parte de nuestra ganancia para así tener un artículo que traiga a la gente a la carnicería tradicional y que es lo que queremos, ¿no? Que venga y competir con las multinacionales que tienen precios, igual ellos como tienen 2.000 renglones, no les importa bajar un precio y vender al costo, porque no pierden, ganan en los otros artículos. Nosotros tenemos un renglón solo y tenemos que cuidarlo, no podemos bajar todos los artículos. Entonces hacemos este tipo de promoción que nos está dando muchos resultados. Ya hace 3 o 4 años que lo venimos haciendo y tenemos un éxito grande, algunas veces más, otras veces menos, ¿no? A propósito de eso y que me lo mencionó, ¿cómo toma el anuncio del gobierno de la jornada de ayer que no habilita a la multinacional? Bueno, para nosotros es bueno. Nosotros ya habíamos firmado un recurso de amparo contra eso junto con Un Solo Uruguay, porque nos parece que es malo que haya que sea mayoría una sola empresa que va a marcar la compra y la venta, ¿no? Porque como marca la compra de ganado, también marca la venta.
Y ya tienen un ejemplo en algunos frigoríficos que ellos tienen, que antes de ser propiedad de ellos mandaban al abasto 20 o 30 renglones, hoy largan 5 o 6 renglones nomás porque el resto lo exporta. Entonces, digamos, el mercado interno para estas empresas no es nada relevante. Y entonces por eso nosotros estamos contra ese tipo de negocios, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes. Bueno, Pilar, ya saben, pueden acercarse a las carnicerías tradicionales y hacerse de estas promociones por el mes de mayo y seguiremos atentos, por supuesto, a la situación de Brasil. Agua a la boca, entonces, Juliana, y sobre todo porque viene el fin de semana. Hacemos ahora una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando con Santiago Caramés, director nacional de emergencias, pero también noticias internacionales para compartir. Ya venimos. Como ya habíamos anunciado, ya estamos recibiendo en estudio a Santiago Caramés, director nacional de emergencia, para preguntarles muchas de las cosas que están pasando ahora, pero que también han pasado en el último tiempo. Bienvenido, gracias por estar estos minutos. Un gustazo, aquí. Buenos días. Primero que nada, ¿cómo está la situación de las personas desplazadas de sus hogares? ¿En cuántos departamentos hay ahora? Porque cambia día a día esta información. Ahora tenemos en 8 departamentos. Hay más de 3.500 personas desplazadas. El departamento que tiene más es Paysandú. Yo de hecho vengo ayer, estuve por allá, ayer y antes de ayer. Después Salto, después Durazno, es como los primeros 3, por decirlo de alguna manera. Y después tenemos obviamente en Bella Unión, también en Soriano, en algunos otros departamentos. Por suerte, los cauces particularmente, que hubo una preocupación puntual en Rocha, Cebollatí, después en Cerro Largo también, ya van volviendo a su normalidad, ya están por debajo de la cota de seguridad, entonces ahí las personas ya empezaron a volver. Se acuerdan que 33 fue un departamento muy puntual, por suerte ya se hizo el operativo de retorno. Yo estuve también semana pasada con el intendente, con Mario Silvera y con Horacio, que es el coordinador del centro coordinador de emergencias de allá. Nada, ya empezamos ya se estaba terminando, porque estaba en cero el operativo retorno. La idea, según lo que hablamos el otro día con el intendente Olivera, también en Paysandú, seguramente sea fin de semana o el lunes. El río ya se estaba estabilizando y empezando a bajar un poquito. Bueno, también en Bella Unión, ayer hablé con Pablo Caram, con el coordinador allá, con Adolfo Cuello. Y también, ¿no? Estamos viendo ya todos estos momentos para empezar a que las personas vuelvan a su casa, que es todo otro tema, ¿no? Son muy diferentes a las inundaciones que hubieron, ¿se acuerdan? En septiembre, octubre, noviembre, fueron casi 80 días. Que ahora llevamos 12, si no me equivoco, 12 días de inundaciones. En su momento hubo afectaciones en 12 departamentos también, ¿no? O sea, fue bastante. Y yo siempre digo que son como carreteras paralelas, ¿no? Una cosa es todo lo que estaba pasando en Brasil, ¿no? Que lógicamente, como está cerca, el desastre que pasó en Brasil. Que sigue pasando. Que sigue pasando, obviamente. Había como un nerviosismo puntual acá en Uruguay, pero también acá llovió mucho. Claro. Llovieron 300, 400 milímetros, hay pluviómetros que se rompieron porque ya no les entraba más agua. Claro. ¿No? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con, en este último tiempo, uno siempre, por lo menos yo crecía con esas históricas de la década de 50, pero en este último tiempo se han repetido, no sé si producto del cambio climático o qué, pero se han repetido bastante a menudo y realmente con afectaciones de lugares que antes no llegaba el agua en todo el territorio nacional de distinta manera, ¿no? ¿Cómo no se está trabajando en prever estas inundaciones, que no haya gente en zonas que pueden ser inundables? ¿Se está apuntando un poco más allá para que dentro de 3 meses llueva mucho en esta situación y de vuelta vuelvan a caer en esta situación de ser desplazados de sus casas? Vuelvo a lo que te decía, carreteras paralelas. Yo creo que hay un tema sin duda, que es el cambio climático y la variabilidad climática, que nos lo tenemos que tomar mucho más en serio, porque cada vez van a venir, estos fenómenos van a ser mucho más frecuentes, ¿no? Y que todavía no tenemos la percepción de riesgo sobre las cosas que van a venir, ¿no? Eso es como lo primero, como sociedad en todo sentido, y obviamente el sistema político
el sistema político también. Y por otro lado, creo puntualmente, el gobierno ha hecho un esfuerzo puntual en el plan Avanzar, que son casi 489 millones de dólares para un poquito más, para realojos, para compra de vivienda usada, para reacondicionamiento de algunas casas puntuales en algunos asentamientos. Todavía según el 2022, creo que era un estudio de INAHUA, 2022-2021, ahora no me acuerdo bien, había 95.000 personas que vivían en zonas inundables, ¿no? ¿Y de esas cuántas han trasladado? Bueno, de ahí te digo, la verdad no sé el número bien, pero entiendo que INAHUA cruza los datos con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Particularmente en Paysandú hay algunas personas que eran la última inundación que iban a vivir, ¿no? En Paysandú eran 470 hogares que ya se iban a realojar, Antena 35, Curupir, Parkway, son otros lugares ahí, algunos asentamientos que permanentemente se inundaban. En Paysandú se inundan también por el río Uruguay, pero también por el Sacra, ¿no? Claro. Que es otro, que ¿Y estos 95.000 eran en todo el territorio nacional, incluido también el área metropolitana y Montevideo? Exactamente, era todo el territorio nacional. Pero ahí yo siempre digo, independientemente de lo que pueda hacer el gobierno nacional y el apoyo que le da a las intendencias, yo creo que ahí la clave es confiar en las intendencias, ¿no? Tanto en el interior como en Montevideo y Canelones, ¿no? Porque son las que conocen de primera mano lo que está pasando en el territorio y los que saben las urgencias para poder realojar a las personas. Pero la clave de una política de gestión integral de riesgo, yo no tengo duda que son los realojos o las compras de vivienda usada, es sacar a las personas que viven en zonas inundables. Yo creo que eso tiene que ser un foco muy importante. Particularmente el gobierno lo hizo con el plan Avanzar, que es una inversión histórica, etcétera, pero todavía hay que ponerle más calor. Yo creo que ahí hay una clave importante. Igual y después, ahora está tomando, perdóname, está entrando a las ciudades el agua. Bueno, eso es otra situación también. En Santa Lucía una mujer me decía, casi unos 90 años, a mí nunca me había llegado el agua y me llegó por primera vez ahora. Por eso en Mercedes también pasó. Florida también, la crecida de Florida fue histórica, la crecida de Santa Lucía fue histórica. Yo soy mucho de estar, ¿no? En el lugar, en el territorio, acompañando los procesos de las intendencias, pues más allá de que el Sistema Nacional de Emergencias entra cuando se sobrepasan las capacidades de las intendencias, yo soy de la teoría de estar, independientemente de ese sobrepase o no, acompañar y ayudar a las intendencias, pues son las primeras que los vecinos le tocan la puerta y dicen, che, ayúdame, me tengo que evacuar, autoevacuar, los colchones, los kits de higiene personal, esto, lo otro, las gestiones que se tienen que hacer después. Entonces, apoyar los procesos que hacen las intendencias, que no son fáciles, porque cuando pasan estas cosas, todos los recursos se tratan de poner para atender a estas personas, ¿no? Entonces, por eso yo te decía, hablábamos fuera de cámara, que a veces le falta un poquito más de institucionalidad al Sistema Nacional de Emergencia, independientemente de la importancia que le da cada uno de los... Obviamente el estar en Presidencia de la República te da de alguna manera, obviamente, un trato directo con el secretario de Presidencia, que es de quien depende, o con el Presidente de la República, te da otra espalda también, por decirlo de alguna manera, para solicitar recursos, para estar, para acompañar, ¿no? Pero no ven la importancia, la otra vez escuchaba que decías, ¿no?, que ninguno de los precandidatos maneja el tema de las emergencias o del sistema de emergencia como algo prioritario. No se ve la necesidad de fortalecer esta coordinación y sobre todo trabajar en prevenir. Yo creo que una cosa muy buena del Sistema Nacional de Emergencias es que justamente se arma un sistema que en Uruguay la lógica sistémica no es fácil, porque hay chacras por todos lados, ¿no? Pero no es que se crea un ministerio y se crea más burocracia para atender emergencias, sino se crea un organismo descentralizado, permanente descentralizado, para que coordine todos los esfuerzos del Estado en esto, ¿no? Yo creo que de a poco se va poniendo un poquito más de foco en estas cosas, ¿no? Yo no leí otros programas de gobierno, pero puntualmente el de Álvaro, me pongo el otro sombrero, ¿no? El de político, el de Álvaro Delgado, sé que está, que nosotros estamos llevando adelante, la creación de una sala de situación, de monitoreo integral de todos los riesgos para saber todos los organismos especializados del país, para centralizarnos en un lugar y poder manejar mejor información para tomar mejores decisiones. ¿Y eso no se hace ahora? No, estamos haciendo esos pico a pico, por decirlo de una manera, con Inumet, con DINAHUA, con otros organismos especializados para crear esa sala. Después hay que darle otro impulso, pero sí que el Presidente de la República se pueda sentar en un lugar, sea quien sea, y ver todo lo que está pasando en el país en estos temas puntuales de emergencias y de desastres, ¿no?
Te iba a preguntar, porque hace unas semanas estuvimos dialogando con un representante de la Universidad de la República que habían creado, creo que fue en el 2012-2013, un sistema de alerta temprana en el río Xi, en Durazno, por lo cual ya no había tanta sorpresa en Durazno y se podía evacuar con tiempo a la gente. Como que este tema no había sido replicado en otros departamentos de la Facultad de Ingeniería, creo. ¿Qué información tenés de por qué esto no se aplica? Que hubiera, la verdad, que salvado algunas casas, o por lo menos enseres y cuestiones de, digo, no evitás el río, pero evitás los daños. Lo escuché, de gente, y de hecho ¿no? creo que o apresurados. creo que escuché también de hecho acá a Freddy Rush, un periodista de Durazno que habló de eso. Justo hablé con él allá también. Yo creo que hay que fortalecer mucho los sistemas de información, ¿no? Y la gestión de la información. Los equipos técnicos de INAHUA son muy buenos, muy buenos. Te digo porque son profesionales que tienen te diría una calidad humana ni que hablar, pero profesional muy interesante. Lo que pasa también, yo creo que... Claro, pero esto no se replicó, que podía haber sido... Bueno, pero lo que te digo también, voy un segundo para atrás. Lo que creo también que en esto tenemos que ver todos los organismos especializados que tratan sobre determinados temas. Por ejemplo, el tema del agua. Hace no mucho, hace unas 3 semanas, hicimos una reunión con todos los que el SOMA por parte de la Armada, la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, la CARU, DINAHUA, UTE, OCE, bueno, todos los que hablan de agua, para ver qué tenemos todo, para ser mucho más eficientes los recursos del Estado. ¿Y salió algo? Salió algo bastante interesante. ¿Qué salió? Bueno, por lo menos, punto 1, sentarnos todos en una mesa y después empezar a ver qué tiene cada uno, las competencias de cada uno, para así después poder hacer mucho más eficiente los recursos de cada uno. La gente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande decía, a mí me cuesta mucho más barato ir 50 kilómetros para medir cómo está el nivel de este río, que seguramente que salgan alguien de Montevideo, de la Dirección Nacional de Agua. Bueno, entonces, hacer un poquito más eficiente eso yo creo que es importante. Pero lo que vos decías, particularmente de Durazno, justo vi que yo estuve el día que lo presentaron, allá con el intendente Vidalín. La UTEC presentó una tecnología ahí de última generación, puntualmente, que se va a poner en un lado puntual del río para tener más esa información en tiempo real. Yo creo que antes Uruguay, en vez de buscar información en tiempo real, estaba más del lado de las estadísticas, ¿no? Te digo, estos últimos años. Entonces yo soy medio me pongo medio obsesivo con el tema del tiempo real. De hecho, si me están escuchando en la dirección se van a reír que lo diga, pero yo creo que tener en tiempo real esa información es lo que nos permite después a nosotros empezar a tomar mejores decisiones para atender la emergencia. Porque yo entro, o sea, el Sistema Nacional de Emergencias entra a atender la emergencia. Después, obviamente, si se invirtiera mucho más en prevención, después en la atención a la emergencia, obviamente... ¿Y eso no estaría también de emergencias? Bueno, sí, justamente, que es lo que estamos haciendo. A ver, acá es todo olfato, ¿no? Ahora estamos haciendo el proceso, seguramente sea en octubre que lo presentemos, una encuesta nacional para tener una percepción de riesgo, porque esto es todo olfato, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las mayores emergencias o cuál es la percepción de riesgo del Uruguay sobre determinada población, sobre determinados temas? ¿No hay estudios que digan eso? No hay estudios. ¿Tenés estudios? No, tenés información que se junta y tenés alguna conclusión, pero no hay una percepción de la población. Entonces, para prevenir, lo más importante es tener canales de comunicación que sean directos con la población. Entonces, si yo no sé qué es lo que está pensando la población sobre determinado tema, yo no sé qué voy a comunicar. Entonces, si yo trato de tirar... la comunicación ha sido todo un tema, ¿no? Digo, por eso, pero si yo trato de tirarle a todo, no le va a pegar a nada. Por ejemplo, te digo, hay campañas, pero digo, te saco de las inundaciones, pero que podría ser que me venga al celular la información, bueno, atento, no sé, Durazno que va, no sé, o hay alerta roja, la confusión que hubo hace un mes. O qué pasa con el dengue, ¿está preparado Uruguay para eso? Es decir, la gente tiene la información que también se da claramente desde como el manejo del fuego, los incendios forestales. Los incendios forestales. Bueno, por primera vez se hicieron... Pero yendo es decir, si no hay una prevención y una comunicación clara, es muy difícil. Es decir, Uruguay está preparado, por ejemplo, para lo que se está viniendo por el dengue, los hospitales, los sanatorios. ¿Se está trabajando en ese tipo de emergencias? Sí. Posibles. Yo ahí tengo
A ver, tratamos de prepararnos para lo peor, aunque no pase, ¿no? Nosotros, a través de un sistema de información, tenemos en tiempo real la cantidad de camas que están ocupadas en CTI. Ese es un reporte que todas las tardes, noches, se manda a autoridades de salud pública, también nos lo mandan a nosotros a través del MIRA, que es el Mirador Integral de Riesgos y Afectaciones, es un sistema de información, ¿se acuerdan? El dashboard que había en la pandemia que decía cuántos casos de COVID y demás. O sea, sobre eso sí, y cuando hay alguna alerta relativamente roja sobre esos temas, se ven, ¿no? O sea, tenemos un seguimiento y un monitoreo de esas cosas, sí, no tengo drama, pero yo insisto en lo primero. Si no sabemos cuál es la percepción de riesgo que tiene la sociedad sobre determinados temas, no sabemos cuáles son los canales de comunicación ni cuál es el tipo de comunicación que tenemos que dar. ¿Se está trabajando en eso? Exactamente. ¿Y qué resultados o cuándo lo vamos a ver? Yo creo que en octubre ya vamos a tener capaz que ahí para el día de la gestión integral de riesgos, capaz que ya tenemos los resultados de la encuesta. Bien. Santiago Garamés, nos quedó corto el tiempo. Bueno, no será vez, la última. Vengo media hora, encantado. La próxima vez estaremos hablando de otros temas, ojalá que más en prevención que en algo que esté pasando. Muchas gracias. Estoy de la orden. Y nosotros ahora vamos con otros temas, porque el Poder Ejecutivo emitió un decreto que creó la figura de residencia por arraigo, orientada a regularizar la situación de unas 20.000 personas que ingresaron al país como refugiadas, pero técnicamente no lo son. Que para aquellas personas que tienen arraigo familiar o laboral pueden tramitar la residencia y de esa manera salir de una situación irregular y pasar a un proceso normal para después ser ciudadanos legales si es que lo necesitan y conseguir, por supuesto, toda la documentación. Esto también permite resolver el tema de la reunificación familiar de estas personas, que es uno de los temas muy importantes desde el punto de vista de sus derechos. Así que creemos que es una muy buena noticia para un colectivo importante que hay en nuestro país, que estaba esperando trámites en la Comisión de Refugiados, pero que eran trámites que podían no salir favorables en la medida que no cumplen las condiciones de refugio político. Y entonces, de esta manera, regularizar un camino hacia la residencia, que es lo que pensamos que es el camino razonable. ¿La mayoría de estas personas son cubanos? Efectivamente, porque son gente que necesita visa para entrar, entonces no tienen la visa, entran como refugiados, pero no son refugiados, y ahí que se genera este limbo reglamentario que es el que nos permite resolver el decreto. Paganini agregó que además de la residencia por arraigo familiar y laboral, también se creó la figura de residencia por arraigo por estudio, aunque en este caso es para estadías por tiempo limitado. El carácter transitorio de lo dispuesto por el decreto hace que únicamente se puedan acoger las personas que ya iniciaron su trámite de residencia. Y nos vamos a Brasil, donde la situación sigue siendo complicada. Los cuerpos de rescate, justamente han rescatado a personas con hipotermia que seguían refugiadas en sus casas en medio de las inundaciones que mantienen a gran parte de la ciudad de Porto Alegre bajo agua. El municipio de Canoas, uno de los más afectados, tiene cerca de 70.000 casas rodeadas e inundadas por el agua. Los rescatistas buscan a las personas que permanecen en sus casas, inundadas desde hace 2 semanas y que se resisten a salir a pesar de que en el último par de días el agua volvió a subir a la altura de las señales de tránsito. Según apuntan médicos voluntarios, está aumentando el número de atenciones médicas de urgencia porque hay personas que trataron de permanecer en sus hogares todo lo posible porque tenían miedo a los saqueos. Los temporales que azotan el sur de Brasil desde finales de abril causaron el desborde de varios ríos, que barrieron con violencia algunos pueblos en la sierra y provocaron una crecida sin precedentes del río Guaíba, que sumergió bajo las aguas a gran parte de la región metropolitana de Porto Alegre, la capital regional. Según el último boletín oficial, la tragedia climática ha causado al menos 152 muertos, dejó 104 desaparecidos y ha desplazado unas 615.000 personas de sus hogares, en su gran mayoría de Río Grande del Sur. Y Sudáfrica denunció este jueves ante la Corte Internacional de Justicia la impunidad institucionalizada que permite a Israel continuar con la aniquilación del pueblo palestino y reducir a escombros a la mayor parte de la franja de Gaza. Subrayó además que se está ignorando las medidas cautelares impuestas por el tribunal para evitar un genocidio en la zona. En una intervención ante la Corte Internacional de Justicia,
órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas, el agente sudafricano lamentó que Israel cree erróneamente, dada la falta de contramedidas por parte de la comunidad internacional, que está exento de tener que respetar el derecho internacional, y alertó de que esta impunidad institucionalizada ha llevado a Israel a este genocidio que ha conmocionado la conciencia de la humanidad. El gobierno sudafricano advirtió que la ofensiva israelí en Rafah es parte del final y el último paso en la destrucción de Gaza como área capaz de albergar vida humana, y pidió al tribunal exigir a Israel de forma claramente explícita el cese de sus operaciones militares en la franja. En una intervención ante la Corte Internacional de Justicia, un abogado británico, integrante del equipo legal de Sudáfrica, advirtió que si el tribunal no actúa ahora, la posibilidad de reconstruir una sociedad palestina viable en Gaza será destruida. Y alertó además que es necesario un cese de las operaciones militares para cumplir las órdenes de la Corte a Israel de evitar un genocidio en la franja. En enero también, en un caso presentado por Sudáfrica, la Corte ordenó a Israel hacer todo lo posible para evitar actos de genocidio y permitir el acceso de ayuda humanitaria a Gaza. Sin embargo, no reclamó un alto al fuego como exigía Sudáfrica, que entiende que la situación en el terreno requiere que el organismo vaya más allá. Hasta aquí llegamos con esta primera edición de MBD Noticias. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa vendrá a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito, a las 8 en punto, con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien y, bueno, buen fin de semana. Volvemos el lunes, ahora que me acuerdo. El domingo a las 19, la edición dominical con José Macaraballo.